Arrancó la fecha 5 del Campeonato Apertura 2024. Se convirtió en un total de 13 goles. Sportivo 2 de Mayo goleó 3-0 de local a Sol de América. Brian Ayala abrió el marcador para el equipo local. Luego Víctor Argüello amplió la diferencia y para el 3-0 lo hizo Elías Alfonso con una gran corrida para la goleada del equipo del Sportivo 2 de Mayo. Tacuarí venció 3-1 al Sportivo Trinidense. Hellerson Mateus Nascimento marcó el primer tanto para el equipo de Tacuarí. Luego Néstor Camacho amplió la diferencia para el equipo de Trinidense. Lo marcó el descuento Juan Salcedo. Nuevamente Néstor Camacho concreta el 3-1 victoria de Tacuarí ante Trinidense. Guaraní Sportivo Ameliano no se sacaron ventaja en la Toldería e igualaron 0-0. Olimpia General Caballero de Juan León Mallorquín empataron 1-1 en el Defensores del Chaco. Jorge Sanguina marcó el primer gol para el equipo de Alto Paranaense. Luego el argentino Lucas Prato empató la serie 1-1. Terminó el encuentro entre Olimpia y General Caballero de Juan León Mallorquín. Cerro Porteño no pudo ante Libertad en Sajoña e igualaron 1-1. Fernando Fernández marcó el primer gol para el equipo de Barrio Obrero. Luego Matías Espinosa tras un córner. El equipo de Libertad concretó el empate. 1-1 terminó el encuentro entre Cerro Porteño y Libertad. Victoria del equipo del Sportivo Luqueño ante Nacional en Feliciano Cáceres. Diego Fernández abrió el marcador para el equipo de Julio César Cáceres. Para el 2-0, Nicolás Maná concretó la victoria para el equipo del Sportivo Luqueño ante Nacional.